Pues una vez más, amados hermanos, Dios me los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él es fiel. ¿Cuántos saben que Él es fiel? ¿Sí? ¿Han aprendido acerca de la fidelidad de Dios o no? ¿Sí? Pues miren, hoy vamos a tener, la serie se llama Conociendo la fidelidad de Dios, y hoy vamos a tener el tema número 13. Y el tema número 13 le hemos titulado La fidelidad de Dios como vid verdadera. ¿Ok? Vamos a leer el Evangelio según el discípulo amado, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Y vamos a leer en esa traducción y la Biblia dice de esta manera. Acuérdense que aquí está hablando Jesús y él dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ok? ¿Por qué no me acompaña a orar? Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo que nos has prestado de poder adorarte, de poder exaltarte juntos como iglesia. Qué privilegio, Señor, que nos des esta oportunidad de a pesar de tener labios inmundos, Señor, a pesar de lo que somos, tú nos permites adorarte, Señor. Eso es algo tan hermoso, que puedas permitirnos este privilegio de poder adorarte, Señor. Gracias. Y te damos gracias porque venimos nuestros hermanos, pudimos vernos. Gracias por esto, Señor, porque es algo tan hermoso, Señor, que podernos reunir con un solo propósito, que eres tú, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias. También queremos rogarte, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Señor, necesitamos esos pastos verdes, necesitamos ese alimento espiritual. Señor, yo sé que tú eres el más interesado en enseñarnos. Y una vez más te ruego, Señor, que uses tu palabra para ayudarnos a entenderse. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que podamos estar receptivos y que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestros corazones. Señor, solamente ruego por eso, que seas tú, Señor, obrando a través de la enseñanza. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Hermanos, la vid es un árbol muy hermoso que da una fruta muy rica y nutritiva, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta la uva? No procesada, hermanos, no empiecen, no empiecen, no se crean. Pero bueno, ¿les gusta o no les gusta la uva? A mí me gusta mucho, no la puedo comer mucho por la dieta que estoy llevando, ya saben cómo me pongo religioso, ¿no? Pero en su tiempo me gustaba mucho, ¿verdad? Y aparte, ¿sí han visto ustedes ese árbol? ¿Sí lo han visto cómo se pone? Cuando vamos a Ensenada, ¿cuántos han ido a Ensenada? ¿Sí? ¿Verdad que hay muchos viñedos? ¿Sí los han visto? ¿Cómo se miran? Bien bonitos. Y yo los que yo miraba eran pequeñitos. Aquí en Mexicali, tristemente, no tenemos como en otros lugares, suponiendo a nuestro hermano David, que es, ¿cómo se llama, hermano, donde naciste? Veracruz, todo eso hay mucha vegetación y bueno, ellos han de tener más presente esos árboles. A mí me gusta eso, pero pues aquí, ¿verdad? Puro cactus tenemos, pero bueno. Total, hay diferentes árboles y se miran bien bonitos. Miren, donde yo nací, en la Carvajal, ay, se me salió. En la Carvajal, así le decíamos, en la Carvajal, en mi casa, a un lado, tenían un árbol pero lo tenían, no sé cómo se llama, les digo yo, de botánica, no sé, estaba colgado, o sea, estaba a la entrada de la casa y estaba colgado por la pared, o sea, no estaba, obviamente estaba enraizado, pero estaba colgado y de ahí colgaban las uvas. O sea, lo que hacía bonito ese hogar, para que me entiendan, era eso. No sé, pero eran unas uvas pequeñitas, color verdes.
¿Ok? Pues ya sabrán, ¿verdad? Ahí estábamos como esperando, ¿no? Entonces, bueno, es un árbol muy bonito, es un árbol muy bonito, la verdad, la vid, ¿verdad? Pero fíjense que esa uva, ese fruto, no sale solamente porque sí. Ese fruto no sale porque hay ramas, ¿verdad? Que sostienen la uva, ¿no? No salen por eso, ¿verdad? No salen por eso. Debe de haber un proceso por el cual ese fruto, es decir, la uva, salga, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta, ¿será que las ramas produzcan ese fruto? Bueno, eso es precisamente lo que hoy vamos a aprender. ¿Y qué papel juega la vid, verdad? ¿Y qué se necesita para que salga el fruto? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Vamos a estar estudiando Juan capítulo 15 del versículo 1 al 17. Así que yo quiero leer Juan 15 del 1 al 17 de corrido, ¿verdad? Para que todos podamos tener una idea general y después vamos a ir explicando. Le ruego al Señor que me alcancen las 2 horas 40 que tengo permitidas, ¿verdad? Pero es muy importante tratar de explicarlo. Va a ser del 1 hasta el 17, hermanos, ¿eh? Ok, dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En serio, hermanos, este párrafo es más hermoso de lo que nosotros podemos pensar. Y al estar estudiando, obviamente uno aprende muchas cosas. La palabra de Dios es inagotable. Y es mi oración, hermanos, que el Señor pueda darles lo mismo que el Señor me dio a mí, ¿verdad? Él sabe nuestras necesidades, pero es mi oración que podamos irnos con ese propósito por el cual este párrafo está ahí, hermanos. Es algo muy, muy importante, hermanos, ¿ok? Bueno, vamos a ver como punto número 1 lo que necesitamos para hacer un pámpano que da fruto. Bueno, aquí la Reina Valera habla de pámpano, otras versiones, pero bueno, simple y sencillamente un pámpano es una rama, ¿ok? Eso quiere decir, ¿verdad?
como le dije una vez más, me hubiera gustado a mí conocer más o estar en un lugar donde hay muchos árboles frutales, todo. A mí me llama mucho la atención eso, pero les digo, pues aquí no, ¿verdad? Aquí lo más que podemos ver es la sábila, pero esa la avientas hasta en las piedras y crece en las piedras, ¿no? Pero ver esos árboles que se miran tan hermosos con los frutos, y vemos que hay una rama que cuelga dependiendo del fruto y se miran muy hermosos, ¿verdad? ¿Han visto los árboles de mango? ¿Sí? Yo nomás por así ¿verdad? Y se miran bien hermosos, hermano. Bueno, esa rama, la vid es un árbol, esa rama que sostiene el fruto, eso somos nosotros. ¿Okay? A eso se refiere pámpano. Entonces vamos a ver. Lo que necesitamos para hacer un pámpano que dé fruto. Versículo número 1, primeramente necesitamos algo muy importante. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo que primeramente necesita una rama, un pámpano, pues es una vid, es un árbol. Eso es lo que primeramente se necesita. Miren, hermanos, todo lo que necesitamos está en la vid. En este caso, todo lo que el cristiano necesita está en Jesús. Todo, hermanos, no hay algo que nosotros necesitemos que no esté en Jesús. ¿Okay? La vid es el árbol es el que proporciona todo lo que las ramas necesitan para dar fruto, ¿verdad? Jesús es nuestra vid, Él es quien nos da todo, pero también, fíjense, Jesús, cuando habla Jesús y el Padre, pues sabemos que Jesús y el Padre son uno, ¿verdad? También Jesús tiene la función de un jardinero, ¿verdad? Bueno, ese jardinero debe realizar un trabajo para que ese árbol siga produciendo. ¿Sí han visto ustedes a los jardineros? A veces nosotros volteamos a ver un árbol bien bonito, bien frondoso, y de repente se mira bien trasquilado, ¿verdad? Y nos le quedamos mirando y decíamos, se miraba mejor cuando estaba así frondoso. Pero ¿saben qué? El jardinero tiene un propósito por el cual tuvo que hacer ese proceso, ¿ok? Ahora, ¿por qué hace eso? Bueno, vamos a leer el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hablando del jardinero, hablando del Padre, pero sabemos que es Jesús. Y todo aquel que lleva fruto, fíjense lo que dice aquí, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? En pocas palabras, el jardinero poda el árbol para que crezca más. Le quita las áreas secas, ¿verdad? O las áreas feas para que crezca mejor. Entonces, Dios, hermanos, nos trasquila, ¿verdad? Nos corta, trata con nosotros. Y si no entendemos esta verdad bíblica, hermanos, nosotros nos vamos a desconcertar. Hermano, cuando Dios está tratando con nuestras vidas, es para que podamos dar más fruto. ¿Tú quieres dar fruto? Yo quiero dar fruto. Pues vamos a ser podados, hermano. Fíjense, podemos pensar, si yo estoy, entre comillas, porque sabemos que nadie está, ¿verdad? Pero si estamos bien, ¿por qué el Señor nos está trasquilando? Porque es necesario, hermanos. Es necesario para poder dar más fruto. Eso tenemos que entenderlo bien, hermano. Porque si eso lo entendemos, nosotros vamos a descansar en esos momentos cuando el Señor nos esté podando. Porque sabemos que es para seguir dando fruto. Fíjense, hermano, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo he escuchado muchas enseñanzas, inclusive yo mismo he usado esta ilustración, hermano, pero en serio, ayer el Señor me dio unas cachetadas. Porque fíjense, estábamos ahí, hermano. A mí siempre me gusta volver a repasar el mensaje, y ahí es el problema, cuando lo vuelvo a repasar, todos los que predican se dan cuenta, le quitas, le añades, y bueno, ya sé. Tenemos que ser dirigidos por el Señor. Pero la mayoría de las enseñanzas que yo he escuchado, o que yo mismo pensaba o creía, era
que Dios, todo aquel que no manifiesta una vida acorde a Dios, Dios sabes que tú no eres y los desechas. Y eso, a lo mejor muchos crecemos con eso, y yo crecí con eso. Pero fíjense, hermanos, el Señor, pues yo estaba en ese tiempo con Él, y el Señor me mostraba la vida de un jardinero, pues, o sea, me ayudaba a recordar. No crean que no se vayan en el viaje, hermano. No fueron tacos que comí en la noche. Miren, el jardinero, ¿cuántos han visto los jardineros? El jardinero, hermanos, no a la primera corta las ramas. No, el jardinero sabe que cada rama lleva, cada árbol, ¿verdad? Dependiendo del árbol, cada rama lleva un proceso, ¿verdad? A veces deja la rama ahí y nosotros podemos ver, ¿para qué está ahí? Pero al tiempo empieza a salir una florecita, una hojita. Entonces, hermanos, esto tenemos que entenderlo. Por eso esto es una alegoría, es una ilustración para que nosotros entendamos. El jardinero no corta las primeras, hermanos, la rama. Lo hace hasta que de plano mira que no hay fruto. Y eso habla acerca de la paciencia que Dios tiene con nosotros. Ahora yo quiero preguntarles algo y seamos honestos. ¿Nosotros dimos frutos a las primeras? Bueno, a lo mejor sí, pero yo no. Y lo más común es que no, porque venimos del mundo, pues, ¿me entienden? Entonces, hermanos, así como un jardinero sabe cómo tratar un árbol, nuestro Dios sabe cómo tratar con nosotros, ¿ok? Así que antes de pensar en de volada cortarlos y de tirarlos, el Señor espera, ¿ok? Quiero que entendamos esto, hermanos, ¿verdad? No quiere decir entonces que si no estamos dando ningún fruto nos va a tirar, nos va a quitar, no, hermanos. Pero bueno, tenemos que aplicar la palabra. Si en dado caso nunca damos fruto, un jardinero, si ve que en dado caso esa rama está estorbando a las demás, ¿qué va a hacer? Pero primero está la paciencia, primero está todo eso, hermanos, ¿ok? Quiero que entendamos esto, ¿no? Y eso ya depende de cada persona, pero es un proceso, ¿ok? ¿Ok? Entonces es una vez más necesario, ¿verdad?, que seamos podados para dar más fruto. No es suficiente dar fruto, hermanos, en serio, no. Es necesario dar más fruto, ¿ok? Ahora, ¿cómo seremos podados, hermano? ¿Usted sabe cómo seremos podados? Vamos a ver el versículo 3, dice la palabra así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, Dios nos limpia, Dios nos poda por medio de la palabra. Y a través de esa limpieza es que nosotros podemos dar esos frutos, hermanos. Y bueno, las tijeras del jardinero son las que limpian al árbol. La palabra de Dios es como esa tijera que nos corta para poder limpiar esas áreas sucias, secas de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la clave de todo, hermanos? ¿En qué consiste, verdad, el poder dar frutos según la palabra de Dios? La clave de todo está en qué. Miren, versículo 4 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí solo, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La clave de todo está en que, en permanecer. Y esta palabra, hermanos, permanecer, quiere decir quedarse en un lugar. Eso significa, ese es el sentido. Miren, la clave, hermanos, de cómo dar fruto es permanecer. Y la fidelidad de Dios es que Él va a permanecer con nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos por nosotros mismos, no podemos llevar fruto, pero si nos quedamos con Jesús, ¿verdad?, en Él y por Él, podremos llevar frutos. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, entendamos esto: nada es por nosotros, todo es por Dios, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es, hermanos, que un pámpano, cuándo es que una rama se vuelve estéril? ¿Cuándo es que cuando pasa eso? Bueno, en el versículo 5 dice lo siguiente. Jesús dice una vez más: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
Y aquí viene la respuesta: porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, ¿cuándo es que una rama se vuelve estéril? Cuando no está pegada a la vid. Yo sé que son aplicaciones muy sencillas, porque quiero ir poco a poco, hermanos, para llegar a la aplicación. Después vamos a comprender todo esto, pero quiero que nos metamos en la naturaleza, que podamos ir viendo cuál es el proceso, y después vamos a poder entender la aplicación que Dios tiene. Fíjense, todos lo sabemos, está de más decirlo, pero lo voy a decir: una rama no da fruto tirada en el suelo, ¿verdad? Despegada del árbol, ¿verdad que no? Sí. Ustedes han visto una rama así que empieza a dar fruto y no, es imposible. Se necesita estar adherida a un árbol. Si esa rama está sin el árbol, ¿qué va a pasar? Se va a secar y no sirve para nada, ¿verdad? Hermano, ¿qué puede hacer un cristiano que no está apegado a Cristo? ¿Qué podemos hacer? Nada, hermanos, nada. Pero aquel que está pegado a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Dar mucho fruto. Ahora, ¿para qué sirve una rama seca? ¿Para qué sirve una rama seca? Bueno, para lo mismo que un cristiano lejos de Cristo. Para nada, hermanos. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Bueno, como ahorita, pero en los tiempos de Jesús carecían de mucho tipo de combustibles, cosas que ahorita a lo mejor no es necesario para nosotros, pero en los tiempos de invierno, Israel era un lugar donde hacía frío bueno también. Entonces, en los hogares, según el historiador Flavio Josefo, dice que acumulaban mucha paja, que acumulaban muchas ramas secas para usarlas para encender un fuego. Ok, todas esas ramas secas caían de los árboles, y para lo único que servían era para ser usadas para prender el fuego. ¿Okay? Entonces esto cobra mucho sentido en lo que estamos hablando aquí. Bueno, pero tenemos que tener mucho cuidado del tiempo, escuchen. Por eso quiero que entendamos esta aplicación. Miren, aquí debemos de tener mucho cuidado del tiempo. No porque ahorita no estemos dando frutos, seremos cortados. Seremos cortados si nunca damos fruto, ¿ok? Y esto es un proceso. Hay una sola manera, hermanos, en que no se pueda dar fruto. Y hay una sola manera, una sola razón para ser desechados. Y eso, hermano, solamente lo vamos a ver al final de nuestras vidas. Si ahorita no estamos dando fruto, Dios no nos desecha tal cual, dependiendo de su soberanía. Pero Dios es un Dios paciente. Yo la verdad no sé cuánto tengas en el Evangelio, pero Dios ha sido muy paciente con muchos de nosotros. Hemos vivido años y tiempo, y a veces no sale ni una flor, hermano, ni una hoja ahí de perdida marchita, no sale nada. El Señor no nos ha desechado, hermanos. Ahora, no me vaya a malentender el mensaje, yo no estoy así como que, pues no pasa nada, tú sigue. No, claro que no, hermanos. No. Pero quiero ser fiel al texto y que podamos entender este proceso, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la clave, hermanos, para recibir lo que nosotros pedimos? ¿Cuál será la clave? En el versículo 7, Jesús dijo: si permaneces en mí y mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Miren, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 3, dice algo muy, muy cierto. Miren, hermanos, sinceramente tenemos que entender esto. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Eso es lo que somos egoístas. Y Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís
y no recibís. Porque aquí estamos leyendo que Jesús dijo que hay que pedir y vamos a recibir lo que nosotros pedimos, pero no es verdad que todo lo que pedimos lo recibimos. Pero hay una razón. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, entonces, si somos egoístas, ¿de qué manera vamos a recibir lo que pedimos? Bueno, es imposible, pero la clave está en lo que dice el versículo: si permanecemos en Dios. Fíjense lo que dice esta aplicación: si nosotros permanecemos en Dios y la palabra de Dios permanece, gobierna, ¿verdad?, nuestra vida, ¿qué creen ustedes que vamos a pedir? No vamos a pedir egoístamente, vamos a pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. No por egoísmo, sino para agradarlo a Él. Quizás, hermanos, pediremos, en vez de pedir dinero, en vez de pedir un carro, etcétera, en vez de eso vamos a pedir paciencia. Vamos a pedir bondad, vamos a pedir fe, vamos a pedir mansedumbre, vamos a pedir templanza, vamos a pedir amor, vamos a pedir benignidad. Hermano, eso sí es conforme a la voluntad de Dios, ¿me entienden? Y eso sí será dado, hermanos. Ya más o menos va tomando forma este párrafo, hermanos. Vamos a ir amarrando la idea de Juan, ¿verdad? Ya van a ver de qué se trata permanecer y cómo se dan estos frutos, ¿ok? Imitando, hermanos, a Jesús es cumplir su mandamiento. Imitando a Jesús es cumplir su mandamiento. Hermano, ¿qué hace hermoso a un árbol? ¿Qué hace hermoso a un árbol? Vamos a leer el versículo 8. Dice así. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, cuando vemos frutos en un árbol, no decimos: ¡ay, qué bonitos frutos! Decimos: qué bonito el árbol, ¿me entienden? El árbol siempre es el que se lleva, ¿verdad?, el halago, ¿ok? Los frutos hacen hermoso al árbol, claro que sí, ¿verdad? Hermanos, miren, nuestras obras gobernadas por Dios hacen ver hermoso a nuestro Dios. Nuestro caminar en obediencia hacen que puedan hablar bien de Dios. Eso es lo que significa glorificar tu nombre, ¿verdad? Es lo que significa glorificar el nombre de Dios. Que nuestra vida, hermanos, refleje el carácter de Jesús. Hermano, cada que nosotros demos a conocer a Jesús a los demás por nuestro parecido a Él, le estaremos dando gloria a Él. Esa es la manera, hermanos, como nosotros podamos, como nuestro Padre, como nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado. Cuando alguien diga: ¿sabes qué? Gracias, aunque no, o sea, que no te lo diga a ti ni a mí, pero te doy gracias por ese hermano. Y hermanos, esas son de las cosas más hermosas, porque ahí se está viendo el carácter de Jesús en nuestras vidas. Ahora, para poder disfrutar del amor de Jesús, ¿qué necesitamos, hermano, para poder disfrutar del amor de Jesús? Bueno, el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Para poder disfrutar del amor de Jesús, necesitamos permanecer en Jesús, hermanos. Y fíjense, todos estos versículos, hermanos, son bien interesantes, porque es diferente, ¿verdad?, la manera como Juan lo hace, pero en este párrafo es muy similar a como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo preguntaba y contestaba. Era una manera como los maestros de aquel entonces hacían que el alumno captara más la atención. Y el apóstol Pablo, en estos versículos que hemos estado leyendo, está siendo similar. Él empieza a decir el versículo y hace preguntas, aunque no están implícitas ahí, pero se entienden por cómo él contesta. Fíjense, ¿cómo se puede permanecer en el amor de Jesús, hermano? ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Jesús? Miren, el versículo 10 dice algo.
Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, hermanos, el amor del Padre está en sus mandamientos. El amor de Dios está en sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Miren, hermanos, cuando amamos, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando amamos lo que nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro padre, alguien cercano a nosotros, el que tú quieras, pero puedo usar a mi esposa, a nuestra esposa. Cuando amamos a nuestra esposa, ¿verdad? Cuando la amamos a ella, la manera de demostrar ese amor es amar lo que ella ama antes de amar lo que nosotros amamos. ¿Ok? Fíjense, cuando estamos dispuestos a hacer a un lado lo que queremos por hacer lo que el otro quiere, es la máxima demostración de amor. Cuando lo que Dios nos demanda lo hacemos antes de hacer lo que nosotros queremos, hacer, estamos demostrando a Dios que le amamos. Aunque quizás nos cueste, porque sí nos cuesta hacer lo que Dios nos mande, pero estamos dispuestos a hacerlo antes de hacer lo que nosotros queremos. Esa acción habla de que estamos demostrando que nuestro amor es más grande por Dios que por nosotros. Por eso, hermanos, Jesús amó tanto al Padre que obedeció tal y cual sus mandamientos. Y por eso Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era un sufrimiento. Jesús no se estaba rajando, para que me entiendan, pero Jesús estaba sufriendo. Pero Jesús dijo, si es posible, pero que no se haga mi voluntad. Es decir, yo voy a poner en primer lugar tus mandamientos. Lo que tú quieras que pase, eso. Jesús dijo, que se haga tu voluntad y no la mía, pero la dijo con lágrimas, sudor y sangre. Jesús obedeció a su Padre, Jesús lo amó, le demostró el amor. Hermano, por eso no es fácil obedecer a Dios. Va a haber ocasiones donde vamos a sudar, donde vamos a llorar, porque no está en nuestra naturaleza obedecer. Aunque Dios nos preste la capacidad, no es algo que nazca de nosotros. Es por eso la dificultad que hay en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo se puede permanecer en el amor de Jesús? Guardando los mandamientos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál debe de ser el mayor gozo del cristiano? Pues que danzar y que hablar en lenguas y dar el diezmo, dijeran algunos. Cálmate, Malaco. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Miren, el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado, todo lo que ya vimos ahí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren, hermano, para Jesús no había mayor gozo que tener el amor del Padre. ¿Entiendan? Que el Padre le amara, era el mayor gozo para Jesús. Y saben, hermano, no debe de existir mayor gozo para nosotros que nuestro amado Jesús. Perdón, que nuestro amado Jesús nos ame. Ese es el gozo que Jesús quiere que desborde en nosotros. Que tengamos ese gozo, así como Jesús tenía el gozo porque su Padre lo amaba. Ese es el gozo que Jesús quiere que nosotros podamos tener constantemente. Es un motivo de gozo, hermanos, saber que Jesús, el Rey del universo, nos ama. Eso debe de producir gozo. Si no produce gozo, hermano, algo está pasando en nuestro interior. ¿Ok? Ahora, el deber de todo cristiano, ¿cuál es, hermano? Versículo 12, Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, un mandamiento, digo, sé que saben, pero quiero que podamos entender esto. Un mandamiento es algo que Jesús nos ordena, no es una opción, ¿verdad? Es algo que Jesús nos ordena hacer y
Y es en esa obediencia que le demostraremos ese amor, cuando hacemos lo que Él nos pide. Aunque en ocasiones, hermano, vaya en contra de lo que naturalmente quisiéramos hacer, las palabras de Jesús deben de tener un peso muy grande para nosotros, hermanos. No debe de haber alguna diferencia, no debe haber alguna diferencia, hermanos. Ninguna circunstancia que evite que ese amor esté gobernado por nuestro amor hacia los hermanos. En pocas palabras, el deber de todo cristiano es amar a los demás. No solamente estoy hablando de amar aquí en la iglesia local, debemos de amar a todos los hijos de Dios, independientemente de donde ellos estén. Eso es algo que Jesús quiere y es una de las oraciones. Yo le decía a un hermano que no se ha cumplido. Jesús oró para que fuéramos uno. ¿Y saben qué, hermanos? Parece que hacemos todo lo contrario. La fulanita iglesia no le habla al otro porque el otro cree que Jesús viene antes, que Jesús, hermano, ¿qué importa? Como venga, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Va a venir o no? Sí, ahí está. Y por ese simple detalle no se habla. No, es que si tú no bautizas de esta manera y ya por eso no se hablan, hermanos, por favor. Lo importante es bautizarnos. Para mí el nombre de Jesús es el nombre completo. Para mí en el nombre de Jesús incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengo problema con eso. De hecho, en una ocasión nosotros estuvimos apoyando una iglesia que nos corrió como a las 2 semanas. Una misión. Siempre me corren a mí, hermanos. Bueno, entonces, el requisito que me dijeron, a ver, pastor, tienes que cuadrarte a lo que yo diga, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Dígame. No, pues es que tú tienes que bautizar de un estilo, ¿verdad? Yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Pues primeramente vamos a ver a quién bautizar, porque no miro que ya están bautizados ustedes, le dije, o sea, no vamos a pelear antes de... Pero vamos a hacer esto, yo bautizo así, como tú me estás diciendo, pero también va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en ese nombre, ¿verdad?, incluye el nombre de Jesús. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo así de las dos formas. Ok, me dijo. Pero bueno, nadie bauticé porque me corrieron antes. Pero bueno, entonces, por ese simple detalle, hermanos, no hay amor entre hermanos. Ya lo hemos dicho, hermanos, que si yo soy predestinado, que si no soy predestinado, y ya no es que no hay amor, pero hay divisiones. La pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Ser salvo o de la manera como fuimos salvos? ¿Qué es lo más importante? Eso es todo, hermano. Eso es todo, es lo más importante. Eso es lo importante, hermanos. Ya, si tú me quieres contar que fuiste arrebatado junto con Elías en el carro, bueno, está bien, es tu rollo, brother, ¿me entiendes? Pero solo sé que soy salvo gracias a Él. Y ya. Entonces, hermanos, esta oración no se ha cumplido porque nos hace falta eso, hermano. Nos hace falta amar más a Jesús que a nuestras posturas a veces. ¿Okay? Y es un proceso, hermano, que todo cristiano, que todo pastor, que todo maestro, tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Por medio de fracasos, por medio de tropiezos, por medio de ofensas, que no es la manera como Jesús quisiera que pasara, pero a veces muchos de nosotros así entendemos, pero no es la manera. Pero yo le decía a mi hermano, y en una ocasión hablé con otro hermano, que se estaban poniendo las cosas bien calientes. Estaba hablando yo con un brother, hace mucho tiempo eso, no crean que es ahorita, porque no, ¿quién nada? Entonces llegó un momento donde andaba tan prendido este brother, me estaba gritando y voy a ir a tu congregación y delante de todos te voy a acusar. Y no, hermanos, casi dije, pues ¿de qué cartel eres o qué? Pero entonces yo también me estaba prendiendo porque, ¿verdad? O sea, pues soy ser humano, ¿no? Y entonces en ese momento yo le iba a decir algo que sabía que iba a desbaratar todo lo que me estaba diciendo, pero el Señor me dijo, cállate. Solamente ámalo. Es lo que te debe de importar a ti, ¿verdad, Baeza? Y yo, pues, ¿qué te digo, Señor? Así como que, sí, Señor. Y entonces le dije,
Pará, boludo. Le dije, espérate. Mira, brother, aquí esto ya se salió de control y hay que parar aquí. Porque para mí, le dije, lo más importante es amarte, hermano. Y por eso no voy a poner nada, independientemente de tus ideas. Y fíjense, el poder de la palabra, porque yo ni siquiera, o sea, no somos nosotros, hermano, entiendan. ¿Verdad que dice la palabra de Dios que la palabra blanda, ¿qué? Calma la ira. Cuando yo le dije eso, así como que... Entonces, ya se calmaron las aguas y él dijera, luego hablamos. Entonces, nos hace falta, hermanos, aprender y todos estamos en ese... Y a lo que me refiero, hermanos, no es mira, escuchen esto. Por ejemplo, nosotros no podemos consentir con una doctrina esencial que ofenda a Dios. Por ejemplo, yo no es que no ame, pero no voy a recibir o aceptar que me digan que Jesús no es Dios. ¿Me entienden? Esas son cosas fundamentales. A ver, espérate, hermano. Espérate, ¿verdad? Y que Jesús, hay alguien que lo ordena a él allá en el cielo para que haga las cosas. No, o sea, yo no voy a aceptar eso. Pero, escuchen, aún así, yo debo de amar a esa persona, hermanos, independientemente de su creencia. ¿Por qué? Porque así como quizás yo estaba en un tiempo alejado de Dios, esa persona lo está. Y si algo caracterizaba a Jesús, era su compasión. Se le acercaban mujeres que vivían una mala vida, se le acercaban cobradores de impuestos. Los únicos que Jesús los ponía quietos eran a los religiosos, ¿verdad? A los que decían amarla a Dios, pero eran hipócritas. Pero es muy diferente eso a ser un débil en la fe, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué quiero entender con eso? Inclusive, hermanos, aquellas personas que no son hermanas, que no son cristianas, no hay por qué odiarles. ¿Ok? Entonces, el deber de todo cristiano es amar a los demás. Así que, digo, si no te sientes firme en tu fe, pues no hables de doctrina con otras denominaciones que te van a filerear, ¿verdad? Pero no seas descortés, hermano. No le cierres la puerta. Si sabes que están tocando y estás tú ahí, no mientas. Sal, recíbelos, salúdalos. Que vean el gozo. Yo siempre salgo con la charola ahí, ¿no? Del ministerio, así como. Ya cuando voltean a ver, les cambia, pues, ¿no? Entonces también yo lo hago para que no me digan cosas. No es que no me interesen, la palabra de Dios es palabra dicha por él o dicha por otro, pero pues que vayan otras personas, ¿no? O sea, que ese tiempo lo aprovechen en alguien más. Entonces, pero sí llegan y en serio la otra vez se los dije, creo que se los dije a mi hijo, llegó una señora que apenas podía caminar, hermanos, en serio que ahí me dan ganas ya de cargarla. O sea, apenas y la señora sí, y yo la escuché, le dije, ¿cómo está? Y ya, pues ya me salió con algo, ¿no? Y ya doblado así el Pedro, nada inmundo recibiré, dije. No, me le quedé mirando, hermano, así en serio se los digo, con tanta ternura, porque me bendijo, no lo que dijo, porque pues estaba distorsionado, pero su fortaleza, su fe, aunque esté infundada en ideas de hombre, pero su pasión, hermanos. Oye, fácil, tenía 80 y tantos años. Ya casi le decía a la hermana Chabelo, ¿verdad? Pero, miren, hermano, con una firmeza del Señor. Y yo le dije, antes ya cuando se terminó todo, le dije, ¿sabe qué? Me bendijo mucho su visita. O sea, me enseña tanto el que usted siga firme. No le quise decir, ¿verdad? Venerable acá, ¿verdad? Porque mire, eso nos hace falta mucho de nosotros. Y la señora se puso bien contenta, así como, la gloria es para mí. No es cierto. No, pero se puso contenta, se fue feliz. Pero si ella me dijo un versículo todo torcido, que de volada del homilético aquí, hermenéutico, ya estaba, y yo le hubiera dicho, no, esto no, ¿qué hubiera pasado, hermano? De perdida, ella volteó y dijo, este es Christian Disc, ¿verdad? Este es cristiano, pero yo traté, hermanos, de representar a Jesús. Y ella se fue, no hubo discusión, no hubo nada, pero se fue bendecida. Pero yo me fui más, ¿me entienden? Nos hace falta tanto, hermanos, en serio, aprender de Jesús.
Pero si te les doy, yo como pastor, pues tengo que proteger a ustedes. Si no te sientes firme en la fe y no, pues será o no será, pues recíbelos, pero no. O sea, no te metas en eso porque al rato vas a pensar que eres de los 144, ¿verdad? 1000. Entonces, bueno, pero tenemos que ser cortés, hermano. No porque ellos prediquen algo diferente que a mí me ofende la doctrina, pero no por eso yo voy a darles la espalda. Porque quién sabe, Dios puede usar, hermanos, un fruto para que ellos puedan ver a Dios a través de nosotros. Qué gloria sería para Dios que eso pasara, ¿sí o no? Entonces, pero bueno. ¿Cómo podemos ser amigos de Jesús, hermanos? ¿Cómo podemos ser amigos de Jesús? Bueno, vamos a leer el versículo 13. Demostramos amor cuando, hermanos. Miren, dice así: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, amar no es un sustantivo, es un verbo. Amar no es solo una indicación, es una acción. ¿Ok? Cuando le decimos a alguien que le amamos, no lo estamos amando, ¿verdad que no? La verdad. Cuando a alguien le decimos que lo amamos, no le estamos amando por el simple hecho de decírselo. Todas las esposas dicen, amén, amén. No, hermanas, cálmense. Ya miré que empezaron. No, pónganse a lavar los trastes, entonces. No, cuando nosotros le decimos a alguien que lo amamos, no es que lo estemos amando, ¿verdad? Cuando le demostramos amor a alguien sin decir ninguna palabra, le estamos demostrando el verdadero amor, ¿sí o no? Así que llegando se ponga el mandil, brother, hey, sobres. ¿Ok? Entonces mira, ¿cómo ser amigos de Jesús? Cumpliendo su palabra. ¿Demostramos amor cuándo, hermanos? Bueno, cuando ponemos el bienestar del otro, ¿verdad?, por encima del nuestro. Ahora, ¿la amistad se basa en qué, hermanos? ¿En qué se basa la amistad? Pues que es de mi misma colonia y tiene los mismos gustos que yo. No, en eso no se basa la amistad. Fíjense lo que dijo Jesús, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, la amistad se basa en hechos de los apóstoles, en hechos. Hermano, Dios mide nuestra amistad con Él por medio de los hechos, por medio de la obediencia. ¿Seremos o no seremos amigos de Dios? Ahora, esta amistad, ¿en qué se basa? Versículo 15. ¿En qué se basa esta amistad? Fíjese lo que dice aquí. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren, hermanos, en los tiempos de Jesús, un siervo solo se dedicaba a servir al amo, ¿ok? Pero no tenía relación de confianza. El amo no le contaba cosas personales o de confianza a su siervo. Pero saben, a pesar de que somos siervos, somos servidores de Dios, Jesús sí nos anunció lo más íntimo de Él. ¿Y cuál es lo más íntimo de Jesús? Es el amor del Padre hacia la humanidad. ¿Okay? El amor que Jesús nos demostró. El amor de Jesús se basó en que nos ha dado a conocer el amor del Padre. Habla esto, hermanos, entonces habla de ese trato de amigos, no de siervos. La amistad se basa en hablar la verdad. Ahora, viene la última parte ya, hermanos. ¿Cómo podemos dar fruto y fruto que permanezca? Aquí viene algo, hermanos, very, very important. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense, hermanos, yo no quiero ensuciar este texto hablando de doctrina aquí. Quiero extraer la riqueza de esto, hermanos, porque no quiero meterme en eso, que no era el propósito, pero no me voy a meter en eso. Escuchen, hermano, ¿cómo podemos dar fruto y fruto que permanezca? La respuesta es como lo hicieron los apóstoles, hermanos. Ahora vamos a ver aquí, miren, hermanos, aquí por favor póngame mucha atención, hermanos. Este es el clímax del mensaje. En serio, hermanos, este tema de la vid y los pámpanos se ha usado mucho, hermanos, para hablar de que si no estamos con Jesús seremos desechados. Bueno, tiene sus aplicaciones, porque acuérdense que nadie tiene la única aplicación. Yo no tengo la única aplicación. Abarca mucho, ¿verdad? Pero la manera más segura para poder llegar al propósito por qué Juan escribió esto es seguir leyendo. Ya lo hemos estudiado. Seguir leyendo para ver qué se refiere. Fíjense, hermanos, sí tiene la aplicación que les dije, varias aplicaciones, pero para poder entender este tema debemos de hacer uso de la misma Biblia para poder determinar a qué se refiere en verdad este tema. Y bueno, hermanos, eso es lo que vamos a hacer. Y que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos. Ponga mucha atención, por favor, en el capítulo anterior. Miren, yo nada más no voy a hablar todo el capítulo, obvio, ¿no? Pero vamos a ver en el capítulo anterior de qué estaba hablando Juan. Juan capítulo 14, versículo 16. Hay que poner mucha atención, que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, ¿verdad? En el capítulo anterior, Juan estaba hablando acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora con vosotros era porque Jesús estaba presente, y más adelante, ¿verdad? Habla de estará, porque después iba a llegar el Espíritu Santo con ellos. A eso se refiere, ¿ok? Entonces miren, hermanos, ese es el versículo 14. En el versículo 15 habla de la vid verdadera, que ya tratamos, y la clave para dar fruto, ¿verdad? De eso habla. Ahora, pero al terminar el capítulo 15, una vez más habla de algo. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Capítulo 14, capítulo 15. En el capítulo 16 vamos a ver de qué habla. Juan 16, versículo 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, una vez más ponga atención, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Ahora, unos versículos más adelante, versículo 13 de Juan capítulo 16, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, hermanos, vamos a cerrar todo esto. Entonces nos dimos cuenta de qué están hablando los capítulos 14, capítulo 15, capítulo 16, de la venida del Espíritu Santo, de la promesa. Entonces, amado hermano, por favor entendamos, no se trata de nosotros permanecer, nosotros. Es imposible, hermanos. Entonces, ¿de qué se trata?
de que cuando el Espíritu Santo llegara a los discípulos, ellos en verdad iban a poder permanecer. Iban a poder dar frutos, y frutos que permanecieran, porque iban a ser frutos del Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, no es posible. Yo pregunto, ¿es posible amar a Dios sin el Espíritu Santo? Contesten. ¿Es posible obedecer a Dios sinceramente sin el Espíritu Santo? Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a poder permanecer nosotros en Jesús? ¿Cómo vamos a poder amar a Jesús? ¿Cómo vamos a poder obedecer a Jesús cuando el Espíritu Santo esté en nuestras vidas? Acuérdense que los discípulos era una promesa. Entonces, ¿cómo es la fidelidad de Dios como vid verdadera? Que Él ya cumplió como vid al darnos al Espíritu Santo. Y lo cumplió al dárselos a sus discípulos. Al nacer de nuevo, ahí viene el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, hermanos, iremos dando frutos. No todos al igual, hermanos, unos más que otros, pero frutos al fin. Y bueno, ¿y cómo probamos que los frutos son los que podemos dar cuando el Espíritu Santo esté en nosotros? Pues por eso, hermanos, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuchen, hermanos, aquí en el original dice: anden en el Espíritu, y andando en el Espíritu no satisfacerán los deseos de la carne. ¿Okay? Eso es en el original. Okay. Bueno, vamos a seguir ahí. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Ahora algunos versículos más adelante, en el versículo 22, de ahí mismo Gálatas 5, póngame atención, escuchen. Mas el, singular, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿ok? Fíjense, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han recibido al Espíritu. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entendimos, hermanos, si andamos en el Espíritu, no estamos bajo la ley. Es decir, no somos ya del mundo, somos cristianos. Porque, escuche, hermano, porque nadie puede tener al Espíritu Santo sin ser cristiano. Y si en dado caso te queda alguna duda, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Porque una vez más es un solo fruto. Ahí dice el fruto, ¿okay? Singular. Pero ese fruto, hermano, se manifiesta en diferentes características. Y la característica o el fruto del que Jesús hizo mención en nuestro párrafo, que es el predominante, el amor, ¿sí o no? Améis unos a otros como el Padre me ha amado, etcétera. El amor a Dios, el amor a Jesús y el amor entre hermanos. Y adivinen qué, hermanos, el amor es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Saben, hermanos, eso trae descanso a mi alma. Eso trae descanso a mi alma, el confiar y descansar en la fidelidad de Dios como la vid verdadera. Es por Él. Es por Él que vamos a permanecer, no es por nosotros. Es por Él que vamos a poder amarle. Es por Él que vamos a poder demostrar ese amor a los demás, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza. Es por Dios que podemos tener fe, hermanos. Es gracias a Él. Ahora, los frutos o el fruto y sus características, aquí viene lo importante. Bueno, todo es importante. Somos nosotros quienes vamos a demostrarlos. Pero gracias a la gran fidelidad de Dios, al darnos a su Espíritu Santo, hermanos. Es imposible, hermanos, entender este capítulo
si no entendemos de todo lo que estaba hablando Juan. Y para poder permanecer, necesitamos al Espíritu Santo. Y si tú eres cristiano, ya lo tienes. Vas a poder permanecer, hermano, gracias a Él. Último versículo. Versículo 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Hermano, podemos amarnos, hermano, por medio de su Santo Espíritu. Hermano, si tú tienes al Espíritu Santo, tienes la capacidad de poder amar a los demás, de poder amar a tu hermano. Dios te ha prestado esa capacidad de amar. Conclusión, hermanos, miren, Jesús, como vid verdadera, jamás le pedirá a una rama que dé fruto. Por favor, entiéndanme, sin antes proporcionarle la savia, los nutrientes que esa rama necesitará para dar fruto. Eso es en lo natural. Ahora escúcheme, asimismo Jesús no nos va a pedir que demos fruto sin antes darnos el Espíritu Santo, que es el que produce, el dueño del fruto. Y eso nos lleva a la aplicación, hermanos. ¿Cuántos hemos visto una rama pujar para dar una uva? ¡Ay, no sale! ¿Cuántos has visto eso? ¿Has visto? ¿Has visto un árbol de naranja estar pujando, o un limón? ¿Sabes qué? Nunca lo vas a ver. Jamás lo veremos. Ese fruto va a salir como consecuencia de lo que ese árbol produzca en esa rama. De la misma manera, hermanos, no podrás por ti, por mí, por más que nos esforcemos, dar algo que no tenemos. No será por ti. Hermano, si tú has recibido el Espíritu Santo, puedes amar, perdonar. Aquí viene lo bueno. Solo necesitamos conocer al Espíritu Santo para que podamos saber cómo opera el Espíritu Santo. Porque Él nos capacita. Jesús dijo, Él nos recuerda, Él nos avisa, Él nos guía a orar, nos hace perdonar. Amado hermano, deja de luchar, deja de querer hacer las cosas por ti mismo. Descansa en la vid, descansa en Jesús. Si su Santo Espíritu está en ti, ahí vendrá un fruto, hermano. Saldrá, va a salir. Poco a poco, hermanos, verás cómo empezarás a amar. Poco a poco vas a ver y cómo vas a empezar a obedecer cada vez más a Dios. Pronto verás cómo tienes poquita más paciencia de lo normal. Vas a ver eso. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Es dar fruto. Ahí se ve, hermanos. Aunque tú no lo veas. Escúchame, antes de que salga un fruto, primero sale una hoja. Después la rama se va haciendo más gruesa para soportar la carga de ese fruto. Jesús tiene que fortalecernos, hermano. Jesús lo hace para que podamos cargar ese fruto. Hermano, en serio, ese fruto viene en camino. Es un proceso natural. Claro, hermanos, que el abono es el agua. Y es lo que no tenemos que descuidar, hermano. Debemos de orar, claro que sí. Debemos de leer su palabra, porque será de ahí, ¿verdad?, donde vendrán los nutrientes para que podamos dar ese fruto. Bueno, vamos a orar, hermanos, primero para agradecer a Dios por la fidelidad, para agradecer a Jesús por su fidelidad como vid verdadera. Pero también vamos a pedir perdón, hermanos, por no conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a conocer más al Espíritu Santo a través de su palabra. En serio, hermanos, que nada tiene que ver con desorden. Al contrario, el Espíritu Santo es orden, porque es Dios, y Dios es un Dios de orden. Vamos, hermanos, a pedirle a Jesús que nos ayude a ser guiados por el Espíritu Santo, que queremos permanecer en Él por medio no de nuestras fuerzas, sino por medio de su Santo Espíritu. Hermano, yo no sé tú, pero yo siento una gran paz, hermano, de saber que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad.
producirá esos frutos, esas características, porque son de Él. Descansemos, hermanos, en sus promesas. Dios es fiel, hermanos, y no dejemos de tener comunión con Jesús por medio de su Santo Espíritu. Yo le voy a pedir a mis hermanos que vengan. Y mientras meditamos, en su palabra, hermanos, porque como les digo, yo no puedo decir que es la aplicación final, pero puedo confiar que descansa, hermanos, en la idea que tenía Juan, desde el capítulo 14 hasta el 16. Y eso es lo que debe de gobernar, hermanos, el mensaje. No mis ideas, sino la idea de Él. Y quizás a lo mejor no lo habías entendido así, o tú piensas otra. Hermano, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es tratar de ser fiel al texto. Y el trabajo del Espíritu Santo es revelarte a ti, enseñarte. Y yo sé que hoy Él nos ha hablado, enseñado. Y vamos a orar, a pedirle al Señor y que podamos conocer más cómo funciona, cómo opera, cómo obra el Espíritu Santo. Porque es la manera, hermanos, la única manera como vamos a poder permanecer en Él. No hay otra, hermanos. Por nuestras fuerzas muchas veces lo hemos hecho y muchas veces nos hemos equivocado, nos hemos cansado, nos hemos desanimado. Pero cuando es el Espíritu Santo, Él nos capacita, nos da todo lo necesario para poder amar, para poder soportar, porque es Él. Descansemos en Él, hermano. Descansemos en esa fidelidad de la vid verdadera que Él nos dio todo, como se los dio a sus discípulos y ellos pudieron amar hasta morir por su amado Jesús. Así, hermanos, Él va a producir en todos los que tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos. Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Porque esa es su labor. Oh Jesús, gracias, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Mi Dios, gracias por ese descanso que tenemos en ti. No estamos hablando de descuidar nuestra vida, nuestra relación contigo, porque todo lo va a hacer Él, a ver cuándo lo hace. No, Señor. El que es del Espíritu entiende que es vivir nosotros esforzándonos en las disciplinas de tu palabra, claro, pero eres tú el que haces todo, Señor. Tú eres el que provocas en nosotros cambiar, querer, hacer. Tú eres el que nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú eres el que haces que nosotros podamos amar, perdonar. Todo es por ti, Señor. Gracias que todo es así. Gracias que no hay mérito en nosotros. Gracias que no podemos colgarnos ninguna medalla, Señor. Lo único que podemos es caer humillados, rendidos, porque cuantas veces hemos intentado en nuestras fuerzas hacer algo, hemos fracasado. Pero gracias por tu palabra, porque nos guía, nos enseña a confiar en ti, a descansar en ti. Y tarde que temprano, Señor, porque es tu palabra, no es una idea motivacional, no, es tu palabra. Tarde que temprano se van a empezar a ver esas hojitas, esas florecitas. Tarde que temprano nosotros vamos a empezar a engrosar. ¿Por qué? Porque vamos a soportar un fruto, unas características, los frutos. Gracias, Señor. Gracias porque descansamos en eso, Señor. Señor, oro que en esta tarde despiertes un hambre para conocerte más, para conocer más a la persona de tu Santo Espíritu, para saber verdaderamente cómo es que nos guía, cómo es que nos recuerda, cómo es que lo podemos ofender.
Despierta en nuestros corazones ese anhelo, ese deseo de conocer más tu obra preciosa. Gracias porque hoy moras en nosotros. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos que puedan estar pasando momentos de aflicción porque no ven ninguna característica tuya. Señor, quizás porque estaban confiando en sus fuerzas. Oro por ellos, Señor, para que tú les des esa paz, para que tú les des ese refrescamiento espiritual, y que de aquí en adelante ellos digan: Señor, no más, no más, rindo a ti mis derechos, me humillo ante tu presencia y camino donde tú quieras que camine. Pero también quizás, Señor, pueda haber alguien que no tiene a tu Santo Espíritu aquí. Puede haber alguien que no sea tu hijo. Yo oro, Señor, que a través de tu palabra tú puedas despertar esa inquietud de decir: yo quiero tener al Espíritu Santo, yo quiero poder amar, yo quiero poder perdonar, yo quiero poder de la manera como tú dices. Señor, tú eres soberano. Yo oro por un milagro de salvación, pero también por aquellos que hemos estado luchando, batallando con algún rencor, con algo en nuestros corazones, que si bien te tenemos a tu Santo Espíritu, pero no sabemos muy bien cómo opera, y quizás podemos llegar a pensar que no te tenemos porque puras cosas malas han salido de nosotros. Tú conoces a cada corazón, Señor, pero a veces es porque no te conocemos e intentamos hacer las cosas de nuestras fuerzas, y tú no vas a permitir que haya frutos humanos, porque los frutos son de tu Espíritu. Por eso ayúdanos a descansar en eso, Señor, a caminar, a diariamente echar agua, a diariamente orar, a diariamente leer tu palabra y confiar que tu Santo Espíritu nos dará las fuerzas para poder amarte, obedecerte de la manera que tú nos lo pides, Señor. Todo es por ti. Ayúdanos a descansar en ti. Y gracias porque eres la vid verdadera, Señor. Gracias, Jesús. Oh, sí, mi Jesús. Gracias, Señor.